Héroes de que del Bolivia Chaco. está avanzando, de que Bolivia durante 1935 hay una docena de batallas, que hay victoria tras victoria tras victoria boliviana durante 1935. Entonces, el relato fidedigno es que el ingreso de la población indígena para alimentar el cuerpo del ejército, los cuerpos de ejército en realidad, es lo que provoca la victoria boliviana. Ese es el meollo del asunto, la revitalización del ejército boliviano, con contingentes que provenieron de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, lo que provocó la serie de victorias bolivianas que se dan en 1935. ¿Cómo puedes haberles quitado el honor, la dignidad, el orgullo de vencer para entregarles el premio consuelo de haber sido carne de cañón? A mí me gustaría tocar un tema en particular, que es el tema de los indígenas, que es un tema muy remanido, eh, demasiado manoseado, políticamente hablando. Y es un tema doloroso. Es un tema doloroso, ¿por qué? Porque la narrativa que se ha introducido dentro de Bolivia acerca de la participación indígena es una narrativa que dice que fueron llevados como carne de cañón desde el principio de la guerra para ser sacrificados en el conflicto. ¿Para qué? Para que los oficiales, que eran las personas de las áreas urbanas, pues estén tranquilos, para que los gamonales también estén tranquilos. Y introducir este aspecto de la forma en la que se introdujo ha ocasionado varios efectos negativos. Y quisiera hablar de todos esos efectos negativos si es que nos alcanza, digamos, el tiempo. Lo primero que quiero decir es que los indígenas no fueron movilizados desde el principio de la Guerra del Chaco. Y probablemente en esto influya mucho el tema de los apellidos que se escuchan durante la guerra. Y hasta la revolución de 1952, indígena era la persona que vivía en las comunidades indígenas. Recién a partir de 1952 es que comienza a transformarse la terminología y a quién se refiere la terminología de indígena. Entonces, por el tema de los apellidos es que comienza a decirse que hay indígenas, y de hecho el propio Taborga, Mayor Taborga, que tiene amplia actividad política después de la guerra del Chaco, es el que dice indio macho, si sobrevivo a esta guerra contaré el valor que tuviste en el Chaco, en su libro, en el diario de campaña que él tiene, que se refiere a la batalla de Boquerón. Boquerón. Entonces, él, a partir de ese momento comienza esta apreciación y la mitología. Y ya después viene el aspecto el lamento, ¿no es cierto?, de que fueron utilizados como carne de cañón, etc. Durante 1932 y 1933 se empleó sobre todo población urbana para poder asistir a la guerra del Chaco. Y esta población urbana eran estudiantes y eran obreros. Sobre todo la masa de los combatientes eran estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, y eran también pues obreros que asistieron en calidad de soldados. Y personas que tenían instrucción, además, que ya habían hecho el servicio militar. Se le dio preferencia a estas personas para participar en la guerra en ese momento. Va a ser a partir de 1934 cuando ya suceda la necesidad del ejército boliviano de volver a reconstituirse. Y eso va a suceder porque en 1933
que es el peor año de Bolivia durante la Guerra del Chaco, el 80% de las cosas malas que ustedes escuchen de la Guerra del Chaco se refieren específicamente al año de 1933. Ahí estamos hablando de la segunda batalla del Iguatá, primera batalla de Nanagua, segunda batalla de Nanagua, estamos hablando del cerco de Campo Vía, estamos hablando de Campo Grande, es decir, el 80% de las cosas malas que ustedes escuchen de la Guerra del Chaco, la sed, el hambre, esas cosas, son de 1933, lo cual cambia ya para 1934 y cambia fundamentalmente para 1935. 1933, por supuesto que significó una merma en la cantidad de combatientes y en la cantidad de oficiales también que estaban en el Chaco combatiendo. Es en ese momento que se plantea la necesidad ya para 1934 de recurrir a las comunidades indígenas, pero sobre todo a las minas en donde había indígenas que estaban trabajando para poder tomar a las personas y llevarlas en contra de su voluntad a la Guerra del Chaco. Eso va a suceder a mediados de 1934. Pero eso va a cambiar a fines de 1934, en donde se produce el llamamiento general. Se produce el llamamiento general después del cambio de gobierno, cae Salamanca, sube Tejada Sorzano. Tejada Sorzano hace el llamamiento general a toda la población para poder atender a las necesidades del conflicto. Y en esas circunstancias, y el propio Avelino Cignani lo manifiesta, pues las comunidades vienen con sus hijos los acompañan a los cuarteles, ¿para qué? Para ponerlos bajo bandera. Y las comunidades indígenas llevan además recursos a los cuarteles, ¿para qué? Para atender a las necesidades de la guerra. Entonces, ya deja de ser obligatorio y comienza a ser voluntario. Ahora, hay este tema de se los llevó para que sean carne de cañón. Ya hemos hablado del aspecto temporal y precisamente Maurice lo mencionaba. Las propias fuentes paraguayas nos dicen que para el mes de febrero, para fines del mes de febrero, se había agotado la munición. Hay alguna fuente paraguaya que dice que todavía les queda alguna munición de artillería, pues a principios del mes de marzo, pero ya para mediados del mes de marzo ya no hay munición de artillería. Entonces, ¿cómo diablos puedes decir que los indígenas fueron carne de cañón cuando el enemigo no tiene cañones? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes plantear algo que está en directa oposición al dato fidedigno, al dato real, que nos habla de que las piezas de artillería que todavía le funcionaban al Paraguay fueron llevadas a retaguardia porque el Paraguay ya no tenía munición de artillería? Entonces, cuando se dice esto de que los indígenas fueron llevados como carne de cañón, se está hablando de una imposibilidad material. No solamente se está hablando de una cuestión ideológica, hay una imposibilidad material de que eso haya sucedido. Y esas son las cosas que debemos rescatar. ¿Por qué? Porque en efecto el documento mata al relato. Y finalmente, si es todo como lo acabamos de mencionar, de que Bolivia está avanzando, de que Bolivia durante 1935 hay una docena de batallas, que hay victoria tras victoria tras victoria boliviana durante 1935, entonces el relato fidedigno es que el ingreso de la población indígena para alimentar el cuerpo del ejército, los cuerpos de ejército en realidad, es lo que provoca la victoria boliviana. Ese es el meollo del asunto. No es solo que la población indígena no fue carne de cañón, porque es imposible materialmente que haya sido carne de cañón, sino que fue más bien
la revitalización del ejército boliviano, con contingentes que provenieron de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, lo que provocó la serie de victorias bolivianas que se dan en 1935. ¿Cómo puedes haberles quitado el honor, la dignidad, el orgullo de vencer para entregarles el premio consuelo de haber sido carne de cañón? ¿Cómo puedes haber hecho semejante cosa, semejante maldad? Y por supuesto que ahí comienza un relato pernicioso y desgraciado, que es este relato de que solamente se recurre a las poblaciones indígenas como carne de cañón. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos han hecho con esta narrativa que no tiene absolutamente nada que ver con la historia? Y esto es algo que hay que reivindicarlo ahora y siempre. El principio de la guerra fueron estudiantes y obreros los que pusieron el pecho por nuestra patria. Al final de la guerra, a la mitad de la guerra fue la clase media. Al final de la guerra fueron las comunidades y pueblos indígenas los que alimentaron los cuerpos de ejército. Y todos al final participamos en este conflicto. Al final, a la clase media se le ha negado precisamente el orgullo de haber participado en este conflicto. A la clase media urbana los han hecho prácticamente desaparecer del conflicto, para decir que obviamente todo el peso de la guerra estuvo sobre las espaldas de la población indígena, lo cual es terriblemente falso. Terriblemente falso. ¿Cómo solamente de un solo tema han aparecido media docena de mentiras, todas provenientes de la ideologización excesiva, de la ideologización sin mente que se le infundió a la interpretación de los hechos de la Guerra del Chaco? Y por este tipo de interpretaciones es que los autores se desgranan en comentarios acerca del valor, acerca del sacrificio, acerca de la muerte, acerca del abuso, acerca de estas cosas, y no son capaces de ofrecer un dato. Cuando lees libros de la Guerra del Chaco, te pasas páginas y páginas y páginas sin ver un dato. Solamente ves esas lamentaciones y esos discursos moralistas, en lugar de que te digan, este es el dato que define a este momento. Y hacemos la interpretación sobre ese dato. Y por supuesto, o sea, para acabar de destruir completamente esto, incluso se ha tomado obras de literatura, específicamente de literatura, y se las ha interpretado como si fueran obras históricas. Como Repete, por ejemplo. Como Repete. Que se toma como si fuese una fuente histórica fidedigna, cuando en realidad son disquisiciones de una mente de un literato. Un literato de su apreciación personal, lo que él ve en la trinchera como combatiente. Y claro, ahora ya a todos nuestros soldados ya les quieren decir repetes, ¿no? A todos nuestros soldados les quieren decir repetes. De esta manera es como hemos ido cambiando precisamente el interés de estudiar técnicamente lo que pasó, científicamente lo que pasó, y lo hemos intercambiado por el lamento literario, el lamento filosófico, que no contribuye en nada excepto para crear el escenario, la masa crítica de una revolución, pero que a nosotros en la actualidad no nos sirve absolutamente de nada. Y yo les pregunto en este momento a todos los que están participando, ¿acaso no han agarrado libros de la Guerra del Chaco y han pasado 10, 15 páginas sin ver un dato de por medio? ¿Acaso no les ha pasado?